Senadora Andrea Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable. Iván, muchísimas gracias a usted por esta entrevista. Senadora, con tantas cosas en el país es absolutamente además pertinente de un tema que a veces no alcanza a copar el interés de algunos medios de comunicación que tiene que ver con el tema de la agenda animalista. Yo, antes de entrar en materia, quiero preguntarle a usted un poco acerca de las expectativas que usted tenía con respecto a este tema con el gobierno de Gustavo Petro. Pues Iván, eran unas expectativas muy altas, no infundadas. De hecho, tenían un fundamento muy claro, que es el pacto que firmamos con el presidente Petro, en aquel entonces candidato, un pacto por la protección de los animales que contenía al menos 10 puntos, desafiantes todos, pero frente a los cuales se podía avanzar, es decir, no eran una irrealidad, estaban planteados, digamos, sobre una posibilidad real de avanzar. Pero lo que realmente hemos vivido durante estos 3 años, digamos, de gobierno y de Congreso, ha sido un desentendimiento francamente doloroso, teniendo en cuenta que este se presentó como un gobierno progresista y que el presidente llegó con un discurso ambiental que muchos asumimos como de vanguardia, y reitero la palabra progresista. Sin embargo, lo que hemos vivido, y hablo en plural porque recojo un sentimiento de muchos colombianos que tenían la esperanza de un avance en esta agenda animalista, ha sido una profunda decepción, porque nos hemos encontrado con un discurso tradicional sobre el ambientalismo que excluye a los animales, sobre un discurso de izquierda que no acaba de entender que la agenda de protección a los animales no es una agenda pequeño burguesa de sociedades con sus necesidades básicas satisfechas, sino que también es una agenda de paz y es una agenda de justicia y de reconocimiento de otros habitantes colombianos olvidados, violentados, que jamás han tenido atención del Estado. Y ese es el discurso que le planteé yo al presidente Gustavo Petro, en aquel entonces candidato, y él entendió perfectamente el planteamiento. De hecho, terminamos hablando de la creación de un sistema nacional de protección y bienestar animal. Entiende él perfectamente que cuando hablamos de proteger la vida de los animales, estamos también hablando de construir condiciones dignas de vida también para los seres humanos y de desactivar el conflicto. Y entiende él, por lo menos así me lo hizo ver, que, digamos, comprendía que un planteamiento de protección de la vida de los animales no humanos estaba en la base de una construcción de sociedad próspera, capaz de proteger el eslabón más fuerte de la cadena social y cultural y ambiental. Entonces, el sentimiento que hoy nos queda es de profunda decepción, aunado a dos ministras que ha tenido la cartera de Ambiente, que han sido incapaces de sintonizar con esta agenda y que al contrario han llegado a, digamos, ratificar una visión clásica del ambientalismo que no solamente no incluye a los animales, sino que de hecho en muchas oportunidades los ve como enemigos de lo ambiental. ¿Enemigos de lo ambiental? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el caso de los hipopótamos, que ha sido pues un tema tan controversial, o de otros animales que son considerados o calificados como invasores o como plagas, y frente a los cuales se plantea un discurso muy facilista del fusil sanitario. Es el caso, por ejemplo, de los hipopótamos, frente a los cuales ha habido un gran debate público, digamos, que ha permitido, de alguna manera, matizar esa posición que en algún momento fue predominante de la caza, de simplemente balearlos y exterminarlos, porque podrían poner en riesgo una salud de ecosistemas, un equilibrio ambiental, incluso otras especies nativas. Lo que hemos venido a plantear defensores de los derechos de los animales es que no es un debate tan sencillo
y por lo menos debe pasar por un filtro ético muy fino. Es decir, no solamente ese fusil sanitario, ¿no? Sino que hay otras opciones también válidas desde el punto de vista ético y ambiental, como la translocación, como la esterilización, como el confinamiento. Pero lo que hemos encontrado en estas ministras ha sido un discurso absolutamente facilista, frente al cual, dijéramos, prima la conservación de los ecosistemas y el cuidado de lo ambiental, sin que ni siquiera se dé la oportunidad, particularmente en el caso de la ministra actual, de revisar otras alternativas. Entonces, también, por ejemplo, ha sido un discurso que ha primado a la hora de discutir la política nacional de esterilización. Se ha planteado que los gatos y los perros, por ejemplo, que hoy están recogidos en una ley llamada Ley Esterilizar Salva, de mi autoría, que plantea la creación de una política nacional de esterilización, se ha llegado a plantear incluso que hay que exterminar a gatos y perros porque son enemigos de la fauna silvestre y porque lejos estamos, digamos, de la posibilidad de destinarles recursos a ellos como si no merecieran. De hecho, el Ministerio de Ambiente ha sido muy renuente a recibir animales de la fauna doméstica dentro de su competencia, siendo que las mismas altas cortes han planteado que la fauna engloba a todos los animales de todas las especies que habitan un territorio. No solamente es la fauna silvestre, sino también es la fauna doméstica. Y pese a ello, el Ministerio de Ambiente ha sido terriblemente renuente a recibir a los animales domésticos. ¿Cómo y en qué escenarios ha surgido esa idea del sacrificio de perros y gatos? Bueno, hubo algunas propuestas, particularmente, Iván, cuando estábamos tramitando este proyecto de ley de esterilización, la ley 2374, llamada hoy Esterilizar Salva, que plantea en esencia la creación de una política nacional de esterilización con recursos de la nación, precisamente para solventar el obstáculo de falta de fuentes de financiación en los municipios, principalmente de categorías 4, 5 y 6. Pues hubo algunas propuestas que vinieron no solamente de congresistas del Pacto Histórico, sino del mismo ministerio, relacionadas con la inclusión de un parágrafo que permitiera al Ministerio de Ambiente adoptar otras medidas, incluida la eutanasia, no recuerdo exactamente el término, Iván, pero se planteaba digamos, unas medidas de control de población, no esterilización, sino eutanásicas, entendiendo que hay gatos y perros que al feralizarse, al constituirse en colonias, se convierten en una amenaza de la fauna silvestre, cazan para subsistir. Y vinieron propuestas del Ministerio de Ambiente y de militantes del pacto, de congresistas del pacto relacionadas con habilitar esa posibilidad de exterminio. Y digamos que se opusieron al proyecto porque les parecía descabellado que esta función quedara dentro del Ministerio de Ambiente y que se destinaran recursos públicos a la esterilización. Ese fue un momento, dijéramos, crítico. Hubo particularmente 2 congresistas del pacto que se pronunciaron públicamente en este sentido. Y nos llegó un concepto negativo del Ministerio de Ambiente, también relacionado con la política pública de esterilización. Entiendo que hay otras situaciones que están lejos de estar en una situación ideal, que tiene que ver con el control de los vehículos de tracción animal y también el control de atropellamiento de animales en vía, que eso es una situación terrible en nuestro país. Sí, Iván, siguen siendo varios los frentes relacionados con protección animal desatendidos de manera abierta y casi que decidida por el Ministerio de Ambiente. Uno de ellos es efectivamente el de la sustitución de los vehículos de tracción animal, Ley 2138, que le da al Ministerio de Ambiente la tarea clara, explícita, la obligación legal de formular y ejecutar proyectos de sustitución. Han pasado 4 años y el Ministerio de Ambiente le podría decir, Iván, que casi ni siquiera ha asumido, casi que ni siquiera tiene conocimiento de esta competencia. Y eso quedó claro en un debate de control político que hicimos recientemente con mi equipo de la UTL, ¿Sí? en la que planteamos no solamente unas cifras escandalosas, cifras oficiales del DANE, más de 7.000
equinos, yeguas, mulas que todavía circulan por las carreteras del país alando carretas, siendo que ya debería estar prohibida esta forma de explotación animal y frente a la cual el Ministerio de Ambiente no ha asumido absolutamente nada. De hecho, casi que es renuente a asumir esta responsabilidad. Y el otro tema es el atropellamiento de fauna silvestre, también un tema frente al cual o sobre el cual hicimos un debate de control político y quedó claro que el Ministerio de Ambiente no cuenta con una política pública, no cuenta con un sistema de información confiable. De hecho, el desentone de las cifras es asombroso entre lo que genera, por ejemplo, Recosfa, que es una plataforma Sí. de la sociedad civil que ha generado cifras muy confiables, y lo que genera, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el ANLA, la ANI, es una desarmonización asombrosa de cifras, lo que por ende no permite tomar decisiones acertadas. Entonces, lo que quedó claro es que el Ministerio de Ambiente sigue concentrado en una visión absolutamente clásica, simplista de lo ambiental, donde los animales domésticos no entran y los silvestres únicamente entran como recursos naturales, porque con ellos no es el tema de la protección de la fauna silvestre. Es decir, permanentemente insisten en que este es un tema de las corporaciones autónomas regionales, siendo que el Ministerio de Ambiente es el gran responsable dentro de la configuración y el diseño del Estado de la protección de la fauna silvestre. Esta columna conoció recientemente un proyecto un proyecto de resolución en el Ministerio de Ambiente para permitir la caza comercial del chigüiro en la Orinoquía. Yo quiero preguntarle a usted qué opinión tiene, o sea, con el panorama que acaba de escribirme, ahora esta nueva situación que le estoy planteando. Iván, esto sería absolutamente desastroso, tan desastroso como la resolución que en su momento expidió la AUNAP para habilitar el aprovechamiento comercial de la pesca incidental de tiburones y rayas, eh, incluyendo 17 especies, de las cuales 13 están protegidas por estar en peligro, algunos en peligro crítico de extinción. Estaríamos hablando de una situación igualmente peligrosa por el riesgo, no solamente por, digamos, la acción violenta contra individuos sintientes, que lo que Sí. merecen es protección frente a esas sequías dramáticas que se registran todos los años y que causan una mortandad de miles de criaturas. Entonces, este gobierno que se pronuncia o que se ha exaltado como potencia mundial de la vida, que hizo la COP, en la cual el chigüiro además apareció como una imagen a proteger, pues estaría habilitando un permiso de caza comercial, Iván, y actualmente no existen otros permisos de caza comercial contra otras especies, de manera que este gobierno pasaría a la historia por haber habilitado un vergonzoso permiso de caza comercial, porque ni siquiera estamos hablando de caza, por ejemplo, de autoconsumo. Sí, para las comunidades que uno entiende que, digamos, Claro, hay, comunidades digamos, alejadas, que no tienen exactamente, hay acceso a la comunidades. proteína, pues Exactamente, hay comunidades indígenas que, pues bueno, cazan para subsistir. Esa es una categoría que está permitida, la caza de subsistencia, pero la caza comercial, ni siquiera de control, la caza comercial, hace muchos años que no existe un permiso de caza comercial en este país y lo estaría habilitando el gobierno que se autodenomina potencia mundial de la vida frente a una especie que lejos de ser objeto del fusil sanitario requiere protección de cara a la mortandad de miles de individuos que se registran todos los años precisamente en territorios como el Casanare y la Orinoquía. ¿qué puertas puede abrirse con esto de una caza comercial a una especie? Peligrosísimo, Iván, porque queda el mensaje claro de que frente a una situación, dijéramos, ambiental, porque acá hay muchas determinantes ambientales que afecta a individuos sintientes, pues para el gobierno resulta muy fácil habilitar, reitero, este mecanismo del fusil sanitario. Y yo creo, Iván, que frente a una
en un país donde la violencia ha primado, donde los conflictos se han resuelto a bala, que jamás ha tenido mecanismos de protección para los animales, que está además en mora de sancionar el decreto para darle vida al Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal habilitado por el Plan Nacional de Desarrollo, que se precia de ser protector de la vida, pues sería profundamente, no solamente vergonzoso habilitar un permiso de caza comercial, sino muy peligroso, porque quedaría claro que es una posibilidad que existe, siendo que recientemente, además, la Corte Constitucional prohibió la caza deportiva por considerar que tiene unos costos ambientales muy altos, igualmente para individuos sintientes, cuyo único objetivo es el entretenimiento. Yo me pregunto, Iván, ¿cuál es la diferencia entre la caza deportiva y la caza comercial, cuando el único objetivo en un caso es en la economía, generar economía, y en el otro, generar diversión? Aquí podemos estar hablando de propósitos muy similares y es peligroso que en Colombia empiece a hacer carrera la posibilidad de habilitar permisos de caza comercial para el control de poblaciones de animales sintientes. Senadora, recientemente el presidente sancionó una ley de su autoría, que es la ley Ángel. Eh, Uno creería, es decir, que de alguna manera se estaría cumpliendo con ese compromiso animalista, porque a pesar de la firma de esta sanción, usted hoy nos presenta un balance pues negativo. Iván, las sanciones son una obligación del presidente, es decir, lo mínimo que yo esperaba era que sancionara las leyes. Le agradezco mucho el haber hecho un acto protocolario, pero eso dista mucho de materializar un compromiso de gobierno, un compromiso de Estado que se debe reflejar básicamente en decisiones de diseño institucional. Ya es hora, ya. Es decir, ya debería estar en funcionamiento ese Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal que está engavetado simplemente porque la actual ministra de Ambiente quiere incluir caprichosamente a un representante de las comunidades indígenas dentro de este comité del SINAPIBA. Pero también uno esperaría que este compromiso del presidente se hubiera materializado, por ejemplo, en una decisión férrea de atacar las corralejas, por ejemplo. No solamente presentar un proyecto de ley para prohibir las corridas de toros, que bien sabemos tiene un componente de élite, un componente de clases, pero asimismo no hemos visto al presidente pronunciarse en contra de las corralejas o de las riñas de gallos, por ejemplo. No ha habido inversión. Básicamente esa es la acción que esperábamos los defensores de animales al firmar este pacto con el entonces candidato Gustavo Petro, que hubiese destinación de recursos, pero no hemos tenido un peso, Iván, para la política de esterilización. No hemos tenido un centavo para la sustitución de los vehículos de tracción animal. No se ha creado ningún centro de atención y valoración nuevo de fauna silvestre. De hecho, no ha habido ni siquiera la más mínima voluntad, por ejemplo, de emitir una resolución que reglamente, ni siquiera que prohíba, que reglamente la brutal exportación de bovinos vivos hacia países de Oriente Medio, lo que yo he llamado los barcos de la muerte. Todo lo contrario, ha habido casi que una alianza con el sector ganadero, lo que nos ha cerrado todas las puertas de avanzar en la prohibición o en la reglamentación de estas actividades económicas bárbaras como los barcos de la muerte. Entonces, realmente no ha habido ninguna acción diligente por parte del gobierno en términos de diseño institucional y de destinación de recursos. Lo único que ha hecho el presidente hasta ahora ha sido sancionar unas leyes que hacen parte de sus obligaciones como jefe de Estado. Por último, senador, ¿usted qué cree que pasó acá, en Plata Blanca? ¿O un tema Yo de falta de conocimiento, de entendimiento, o que una cosa es en campaña y la necesidad de tener los votos de un sector de la población y luego mirar para otro lado? sí. ¿Qué? Yo creo, Iván, yo no puedo, por supuesto, culpar al presidente, pues el jefe de Estado está atendiendo 1000 frentes a la vez, pero yo creo que ha habido un desacierto en el nombramiento de las ministras de Ambiente que se han comportado como ministras de partido, atendiendo a los militantes de su partido y no como ministras de Estado, y que no han comprendido el alcance de este pacto que firmó el presidente Petro y de su narrativa
ambiental. De hecho, en aquel fallido Consejo de Ministros, el presidente levantó el dedo señalándole a la ministra entonces, Susana Muhammad, que no habían comprendido el alcance de la agenda animalista. Y yo creo que esta ha sido realmente la gran falencia, Iván. Y es que frente a esa cartera han estado personas que todavía no comprenden, dijéramos, la visión política, ideológica, de justicia que está tras la defensa de los animales y la reivindicación de derechos para los seres sintientes no humanos y que siguen casadas con una visión ambiental absolutamente clásica que está mandada a recoger, más aún de cara a dos hechos, y es la importancia creciente de la agenda de derechos de los animales, que incluso hoy reconoce cada vez más las altas cortes de nuestro país, que han producido por lo menos 15 sentencias relacionadas con el mandato constitucional de protección a los animales. Y segundo, la agenda ambiental, la agenda del cambio climático, de la crisis climática, que cada vez nos exige más reconocer unos mecanismos de protección para esos otros seres sintientes. Bueno, senadora, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su claridad. Este es un tema que le interesa a millones de colombianos y le agradezco enormemente. A usted, Iván, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.